en 1000 profesionales, que tiene un objetivo muy particular, que al final buscamos tener porcentajes de aciertos altísimos en simulacros para pasar a residencia médica. Ese es el objetivo, porque al final todos acá buscan el mayor puntaje posible para poder acceder a un cupo muy competitivo. Por eso es que necesitan ese nivel de puntaje. ¿Qué tipo de puntajes? Puntajes de esta forma. Puntajes de 92%, 90%, de 89%, haciendo 920 preguntas semanales, haciendo 600 preguntas semanales con 92%. Ese es el tipo de puntaje que buscamos. Y le voy a mostrar el mismo sistema que trabajamos con nuestros estudiantes, que actualmente en este punto son más de 100, ¿cuántos tenemos acá? 100 y pico, 128 estudiantes médicos activos. Les voy a mostrar el mismo sistema que estamos utilizando con ellos para que todas las semanas estén sacando más de 90%, más de 85% en simulacros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a contar. Miren, el objetivo al final es que ustedes sepan el proceso completo de aprendizaje que han utilizado nuestros estudiantes, y quienes quieran descubrir un poco más, les recomiendo también que puedan ver LearNation, donde vamos a estar subiendo unos cuantos casos de estudio, de los casos más interesantes, para que ustedes puedan descubrirlo con los mismos médicos que cuentan su experiencia y que ustedes lo pueden entender de una forma más cercana. Así que eso es lo que les voy a estar contando hoy. Ahora, dicho esto, y antes de pasar a lo siguiente, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les muestro estos resultados? No porque quiera sorprenderlos ni decirles lo geniales que somos, que quizás sí un poco, sino que quiero que ustedes entiendan, porque muchos de ustedes no me conocen, es la primera vez que me ven, a lo mejor algunos están diciendo qué vaina estoy haciendo acá con este boludo, pero quiero darles un motivo, una razón rápida de por qué deberían escucharme y qué van a ganar de aprender esto, ¿sí? Y que es básicamente mejorar su forma de aprender para superar sus puntajes. Ahí es donde vamos ahora. Ahora, sí, dicho eso, sí pasemos a la siguiente parte, que es diagnosticar el problema. Déjenme que quiero poner esto a un lado para poder ver más claramente. Denme un segundo, porque si no, lo voy a hacer mal. Tuki, tuki, tuki. Perfecto. ¿Por qué estudian mucho, pero no retienen nada? Díganme, levanten la mano, aquí la manito del Meet, ¿se han notado que siempre que intentan estudiar algo, piensan o intentan preparar para su examen de residencia o prepararse, notan que piensan en lo mismo? Es decir, buscando academias, cursos con información, buscando los temas que tienen que estudiar, y realmente lo cumplen bien, ¿sí? Es decir, estas academias, estos cursos, realmente les dan material, les dan listas de temas, les dan materiales bastante amplios, mucha información, les dan bancos de preguntas, les dan PDF, les dan entregables, todo. Y claro, la primera idea que uno tiene es que si estudio todo eso, voy a pasar el examen. Y tiene sentido en realidad, ¿no? Pero acá hay una suposición que está generando todos estos problemas que vienen experimentando y que probablemente están acá por esa razón. Suponen que todos sabemos estudiar, y cuando uno hace estos cursos, la suposición inicial es que todos sabemos estudiar. Porque claro, venimos de la universidad, muchos años leyendo, subrayando, resumiendo. No debería, en teoría, haber mucho problema ahora, ¿no es cierto? Y es que justamente ahí está el problema. Venimos entrenados para una modalidad de examen que es diferente, ¿ok? Una modalidad en la universidad en la que probablemente uno estudiaba o daba exámenes cada pocas semanas o cada pocos meses. La información debía durar unos pocos días o unas pocas semanas, porque dabas el examen, dabas el parcial, dabas el examen final y se acabó. Listo, chao, no lo veo más. Y tipo, además tenían mucho tiempo para dedicarle al estudio, porque claro, solamente estudiaban. Es decir, no trabajaban, no tenían responsabilidades, etcétera. En este contexto, uno daba para sobrevivir con este tipo de métodos de estudio y con este tipo de preparación que ustedes tienen actualmente. Pero el contexto de hoy es completamente diferente. Levante la mano, comente acá quién se siente identificado con eso. Que el contexto es completamente diferente que el de la universidad. Ok, Jimena, más. Ok, ¿hay más? Ah, ahí está. Brenda, Jimena. Vamos a ver acá. Los demás, nada. Julio, Stephanie. Ok. Ahora,
Pablo, ahí está, las personas. Miren, ¿qué sucede? La modalidad ya no es la misma, el contexto ya no es el mismo. Así que desde el comienzo ya tenemos un problema. Cuando las características y la modalidad del examen no coinciden con lo que estamos haciendo, con lo que estamos acostumbrados, y nos seguimos preparando de la misma manera, las cosas se complican. Además, la exigencia de este examen es mucho más grande. Es un examen para ingresar a una especialidad, no un examen parcial. Evidentemente no va a ser tan fácil como un examen parcial de la universidad. Y ahí es donde surge un gran problema, porque, a ver, si, no sé, si tenemos un Ferrari en las manos de un piloto experimentado, va a andar muy bien. Va a ser increíble, va a volar, va a ser hermoso. No sé a quién le gusta Fórmula 1, yo no tengo ni idea, pero seguramente va a ver muy bien. Ahora, si pones un Ferrari en mis manos, va a ser un problema. Voy a hacer un estrago, no va a salir bien. ¿Sí? Si nosotros tenemos el mejor material de estudio, pero no tenemos las habilidades de conducir ese material de estudio hacia un punto donde lo podamos retener a largo plazo y lo podamos usar para subir nuestro puntaje, las cosas se van a complicar. O a lo mejor ya se están complicando y por eso a lo mejor están acá. Y es que lo veo muy a menudo, o sea, médicos que a lo mejor están en, no sé, sienten que les faltó esfuerzo, sienten que no fueron constantes, sienten que no estudiaron lo suficiente, sienten que no fueron lo suficientemente inteligentes, quizás que la especialidad no es para ellos, que tienen que ir a una especialidad mucho más sencilla porque no alcanzan el puntaje, cuando el problema en realidad es otro. Y si uno no entiende esto, que el problema en realidad va por otro lado, va a seguir atrapado en el mismo ciclo, o sea, en el mismo ciclo de intentarlo, frustrarse, dejarlo, intentarlo, frustrarlo, dejarlo, frustrarse y así sucesivamente, lo cual es problemático. Por eso es que al final hice esta clase porque no tienen por qué atravesar ese patrón, ese ciclo de frustración que se llama procrastinación y de regulación emocional, pero no tienen por qué atravesarlo, porque al final esto es una cuestión de psicología cognitiva, ¿sí? De principios de aprendizaje. ¿Qué sucede? Muchos de ustedes encuentran un problema y es que piensan que a lo mejor les falta información, ¿no es cierto? Sí, me falta información, me falta material de estudio, por lo tanto a lo mejor, ¿por qué? Porque no retengo información. Entonces, como yo no retengo información y me está costando entender, a lo mejor necesito más material de estudio, más material de estudio, más material de estudio. Y como no retengo y como, y como no sumo mi puntaje, a lo mejor me hace falta mucho más material y mucho más material. Cuando en realidad el problema muchas veces no es el material de estudio, porque claro, si yo tengo todo el material de estudio, pero no tengo una forma de retenerlo, es básicamente como que este vaso de Coca-Cola tenga un montón de agujeros, se va a derramar. Y no importa cuántas Coca-Colas le ponga, se va a seguir derramando y derramando y derramando. Lo que yo necesito es tener un mejor balde para mantener la Coca-Cola, la memoria, la retención, la información en mi cerebro. Entonces, el problema central que veo es que ustedes buscan, por lo general, más información tratando, porque la lógica es, tengo más información, probablemente voy a lograr retenerla más. Pero no se trata de la información, sino del mecanismo que yo tengo para retener esa información. Entonces, ¿qué sucede? El mecanismo para retener información es un mecanismo psicológico, es una cuestión psicológica. Y claro, como ustedes a veces van a un médico para tratar de que les enseñe a aprender, terminan en el mismo problema, porque no les están enseñando formas de resolver los problemas cognitivos de aprendizaje. Simplemente les dan más información y terminan frustrados. Entonces, el enfoque que nosotros vamos a tomar en esta clase es un enfoque psicológico. Cómo utilizar principios de psicología cognitiva para poder retener información, para tener el contenedor que pueda permitirles a ustedes retener toda el agua que al final es su examen de residencia, que es mucha información. Ok, al final vamos a ver si puedo poner esto por acá. Véanlo de la siguiente forma. El problema, o si el problema fuera el contenido, cambiar de academia, cambiar de curso, cambiar de libro lo resolvería. Pero la mayoría cambia de curso, cambia de material, cambia de método, cambia de plan, y tipo el resultado es el mismo. Estudiar, entiende en el momento lo que está estudiando, pero a los pocos días se olvida. Y en el simulacro no logra recuperar la información, se confunde, piensa que sabía, pero al final no lo pudo recuperar, o siente que respondió bien, pero al final estaba mal. ¿A quién se siente identificado con estas situaciones? ¿A quién le ha pasado? Que estudiás, en el momento lo entendés, pero luego se te olvidó. Estás haciendo un simulacro, sentís que lo sabías, pero te olvidás, la información no la retenés.
Se te va. ¿A quién le ha pasado? ¿A nadie? Ah, Julio, Stephanie, Kelly, Kay, ¿quién más? Carla, Alicia, ok. ¿Por qué pasa esto? El problema no es que necesiten estudiar más. El problema no es que no estén estudiando lo suficiente. A lo mejor eso está más que cubierto porque ustedes estudian bastante. El problema es que nunca les enseñaron a aprender medicina para rendir exámenes de alta competencia, de alta competitividad. Las academias asumen algo y como, a ver, ¿qué sucede? Y no tienen al final por qué saber que esto es un problema. De nuevo, son médicos, no tienen una obligación ética de saber sobre principios psicológicos, sobre principios de aprendizaje, entonces lo asumen y está bien, no hay ningún problema con esto. Pero en la mayoría de los casos no es verdad. Asumir que sabemos aprender no es verdad, no lo sabemos porque nunca nos enseñaron esto en la universidad. A no ser en algunos pocos lugares, en algunos lugares de Latinoamérica, que son muy pocos, por lo general no nos enseñan estrategias de aprendizaje. Y en los pocos lugares donde enseñan estrategias de aprendizaje, por lo general utilizan cosas que no sirven. Inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, fake news, no funcionan, no tiene evidencia científica de que funcionan. Y en los lugares donde se enseñan estas cosas. Claro, ustedes van con esa idea de que existen estilos de aprendizaje. En el chat en Instagram suelen decirme, soy más kinestésico, soy más auditivo, soy más esto. Y eso no tiene evidencia. Y uno piensa que sí va a funcionar así. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Les cuento. Cuando pones a estudiantes y a profesionales a estudiar con el mismo estilo de aprendizaje que ellos sienten que tienen versus a una modalidad de aprendizaje diferente a la que sienten que tienen, el porcentaje de respuestas correctas es la misma vaina. Es decir, no cambian, no retienen más por estudiar con el estilo de aprendizaje con el cual se sienten cómodos. Lo que mejora realmente el porcentaje de respuestas correctas es estudiar con diferentes estilos. ¿Por qué? Porque los diferentes estilos lo que le va a permitir a ustedes es tener diferentes tipos de activaciones conductuales del recuerdo para poder retener la información más rápida. Esto es lo que se llama información multimodal y no unimodal. Por eso es que funciona así. Entonces, este tipo de cosas terminan siendo perjudiciales. Pero ya me pasé a quejar sobre algo y voy a volver al tema, pero me gustaría que, que entiendan esto. A ver, vamos a ver. Acá hay unos cuantos comentarios. ¿Por qué cuando paso al siguiente tema y lo termino de estudiar, se me olvida lo crucial del tema anterior? Bueno, ya, te voy a explicar esto cuando vaya a el tercer pilar, que es la retención. Bien, chicos, me gusta esto. Vayan haciendo sus preguntas. Las preguntas que las vayan haciendo cuando les vaya surgiendo, déjenlas acá y yo voy respondiendo todas cuando vaya explicando la temática específica. Acá, en ocasiones durante la presión del simulacro no comprendo la pregunta. Al revisar, al terminar la pregunta, digo, ya entendí la pregunta. ¿A alguien le pasa? Sí, seguramente. Esto es por una cuestión que se llama test anxiety, la ansiedad frente a exámenes. Cuando vos estás, te lo respondo aquí porque no tengo esa parte dentro de la presentación, así que te lo respondo aquí ya que estamos. Eso sucede por lo siguiente. Vos estás dando un examen, tus niveles de cortisol, los niveles de ansiedad suben. Cuando los niveles de cortisol, ansiedad y noradrenalina suben, el nivel de atención varía. Es decir, no estás en modo atención enfocada, estás en modo atención difusa. La atención difusa es una atención que va saltando de cosa en cosa. Tiene una cuestión evolutiva ahí. Cuando vos estás en una atención difusa, lo que querés hacer es atender a todos los lugares, porque, por ejemplo, en el paleolítico, querías ver que la serpiente no te coma, pero que el mamut no te desayune y tampoco comerte una paya venenosa. Entonces tenías que estar saltando tu atención de lugar en lugar, porque cuando se despertaba el cortisol, cuando se despertaba la noradrenalina, lo que necesitabas hacer era estar atento a todos los peligros. Tu cerebro estaba en modo lucha-huida, el famoso lucha-huida del estrés. Entonces, cuando estás así, el nivel de atención enfocada no está, se disminuye un montón. Entonces vas a cometer muchos errores por falta de atención. No es por falta de conocimiento, sino por la falta de atención. Y esto es una cuestión de regulación emocional. El problema es que lo estás trabajando durante el examen, cuando en realidad lo deberías trabajar previo al examen a través de herramientas de habituación, a través de herramientas de, esto se llama, son estrategias de mindfulness y regulación de emociones para que, la sensibilización sistemática se llama, el nombre no es muy llamativo, pero es básicamente reducir progresivamente el nivel de reactividad que tenés a las emociones como los simulacros o incluso los exámenes, porque traen un montón de cosas internas. Entonces, por eso es que te está pasando. Esa es la respuesta. Bien, pero me gusta que hagan preguntas. Si van a encender su cámara, háganme muchas preguntas porque eso es muy útil para que les pueda dar más información. Vamos a lo siguiente. Entonces, ya, vamos a meternos en lo que sí funciona. ¿Cómo pasar a residencia?
Y acá es donde quiero que presten mucha atención. Si tienen para tomar apuntes, que deberían tener para tomar apuntes, sáquenlo y presten mucha atención. Porque, a ver, yo no ayudo y nadie de mi equipo ayuda a médicos a pasar a residencia estudiando más horas, cambiando de material de estudio a uno más efectivo, porque todos son buenos, al final todas las academias son buenas, todos los cursos son buenos, porque eso probablemente ya lo intentaron, ni tampoco metiéndole más ganas, porque nadie te mete más ganas. Aquí somos Tony Robbins, somos el Colorado de Argentina, no sé. Yo trabajo con lo siguiente, yo trabajo con un sistema de aprendizaje para residentado médico, un sistema de alto rendimiento. Es decir, el foco no está enfocado en el contenido, como les digo, sino que está en desarrollar habilidades de aprendizaje, de autorregulación y de bienestar. Ya les explico bien estas tres cosas, para que ustedes puedan aprender cualquier contenido. ¿Por qué? Porque el médico no solamente necesita estudiar para el examen, sino que necesita estudiar para la práctica profesional, ¿sí? Porque el médico que aprueba no es el que más estudia, sino es el que procesa la información, el que retiene la información, el que recupera la información bajo presión, y eso se entrena. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que nosotros tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar una dimensión que se llama la planificación, una dimensión que es la antiprocrastinación y una dimensión que es la retención. Pero si me permiten, les voy a compartir otra pantalla, porque siento que con un esquemita lo van a entender mucho mejor. Déjenme que entre por acá hasta acá. Bien, vamos a ver. Vamos a entrar por acá. Les voy a enseñar estos sistemas. Vamos a poner esto por acá. Antiprocrastinación. Les voy a enseñar planificación. Planificación y retención. Pero quiero que entiendan que estos nombres son simplemente una síntesis de un par de cosas y que no es todo. ¿Por qué? El sistema antiprocrastinación se debería llamar bienestar. El sistema de planificación se debería llamar sistema de rendimiento. Y el sistema de retención se debería llamar sistema de aprendizaje. Pero como no me da tiempo para estar hablando 5 horas sobre todo esto, los voy a sintetizar a lo que más necesitan ustedes. Pero quiero que se queden con esto porque luego van a entender por qué es mucho más amplio. Ya voy a explicar a esto. Pero hoy vamos a trabajar problemas puntuales que necesito que ustedes practiquen para que vean resultados inmediatos. Y voy a comenzar con el sistema antiprocrastinación. Pero hasta acá, cuéntenme, ¿lo habían pensado de esta forma? ¿Es algo nuevo? ¿Nunca lo habían visto así? Quiero un poquito de opinión de qué es lo que ustedes están pensando de lo que les acabo de contar. Pónganlo en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Lo habían pensado así? ¿Habían sentido, se sienten identificados con lo que les estoy contando? ¿Les parece que nunca lo habían visto así y es mucho mejor abrir una serie de Netflix porque esto les aburrió? Cuéntenme un poco cómo lo están experimentando ustedes. Doria decía, no lo había visto de esta manera. Pensé que no estudiaba lo suficiente. Pasa. Usualmente uno se culpabiliza. Dice, ok, no estoy subiendo mi puntaje, debo estudiar más, me tengo que meter más duro. Si no lo estoy consiguiendo, soy yo el tonto, tengo que meterle más duro, más fuerte. Y eso termina muchas veces en burnout, hay que tener mucho cuidado, hay que ser mucho más amables con nosotros mismos. Yo sí lo había pensado así, pero no sabía qué hacer al respecto. Muchas veces pasa, uno sabe que tiene un problema, pero ¿qué vaina hago con este problema? ¿Cómo lo resuelvo? También pasa. Y claro, como uno no sabe qué hacer, dice, bueno, pues voy a seguir en lo mismo. Ok, tiene sentido. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Julio, siempre tenía la idea de que debería matarme estudiando todos los días, todo el día. Sí, pasa. Y esto es muy común, por ejemplo, también principalmente en Perú y en España lo he visto, que sienten que deberían estudiar 10 horas al día para poder estar al nivel, cuando en realidad eso termina siendo un problema porque se terminan quemando y no terminan rindiendo como deberían, y termina siendo tipo, una cuestión de salud mental, de toda psicología, hola, es un problema. Pero ok, me alegra que estén viendo que por ahí no va el problema, eso es lo principal. Puede ser que no apliquen todo lo que les voy a enseñar, o puede ser que sí, si se puede, genial, pero que ya se queden con que ustedes no son el problema, sino que es una habilidad entrenable, ya es una ventaja tremenda. Así que eso me encanta. Bien,
Una cosa les tengo que decir. Pablo, Alicia, Doria, Julio, son los mismos que están levantando la mano. ¿Sí? Les voy a decir una cosa que un profesor me dijo en la universidad también, y se me quedó un montón. El que más pone es el que más se lleva. Qué frase. No me caía muy bien el profesor, pero esa frase me quedó. Quien más pregunta, quien más comenta, quien más consulta, es el que más aprende. El que se queda callado, de aquí no sale con nada. La única forma en la que ustedes tienen para aplicar algo es preguntar. Si ustedes no preguntan, no cuestionan, no ponen su caso, la información entra y sale. La única forma de que la información se quede en su cerebro es cuando ustedes la procesan y a partir de ese procesamiento la recuperan en forma de una pregunta. Ya les voy a explicar un poco más sobre eso. Pero necesito más preguntas, más comentarios de ustedes. Pues no por mí, yo no tengo ningún problema, porque obviamente es gratis. Pero para ustedes sí. Que no sean los mismos, todos tienen que comentar. Dicho eso, pasemos a la parte de antiprocrastinación. Vamos a eliminar esto porque me desvié. Miren, antes de tener una... A ver. Ya sé. Ustedes procrastinan porque cada sesión de estudio, primero, requiere demasiadas decisiones. Tienen que tomar muchas decisiones. Segundo, consume demasiada energía mental. Y tercero, no tiene un punto de arranque. Vamos a ver. Primero, tienen que tomar muchas decisiones. Voy a comenzar aquí, voy a comenzar allá, dónde voy a estudiar, qué tengo que hacer, voy a estudiar este tema, voy a estudiar el otro tema, qué va a pasar. Un montón de decisiones. Mucha energía mental. Todas estas decisiones, cada decisión que yo tengo que tomar, me va a tomar energía. Va a hacer que yo tenga que hacer algo, va a hacer que yo tenga que decidir. Es una energía mental que agota. Por eso cuando ustedes trabajan en diagnósticos, terminan agotados. El estudio termina agotado. El tomar decisiones, tantas decisiones, agota. Y tercero, y no menos importante, no tienen un punto de arranque. No saben por dónde iniciar, no saben el orden, no tienen un método de estudio. ¿Qué voy a hacer primero? Hago unos bancos, leo, resumo, subrayo. No tienen un orden. Y esto de acá genera incertidumbre, ¿sí? Y el cerebro odia la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera emociones aversivas, no puede predecir lo que va a pasar y eso es un peligro. Y como al cerebro no le gusta sentir emociones aversivas porque se siente mal, las evita. Entonces, la solución no es la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad sigue siendo una variable aversiva. La fuerza de voluntad es forzarse. Y justamente lo que está pasando en la procrastinación es que su cerebro está reaccionando negativamente ante todas las emociones aversivas que están experimentando por toda esta incertidumbre. Y cuando ustedes dicen, tengo que estudiar más duro, tengo que ser más disciplinado, tengo que hacer más esto, tengo que hacer más lo otro, lo que están haciendo es incrementar esas emociones aversivas y lo que va a pasar es que se van a sentir más culpables y van a procrastinar más. Porque el proceso funciona de la siguiente manera. Mucha atención, es muy importante. A ver, veo acá unos cuantos comentarios. Me ha pasado que veo a colegas con el libro pegado y leyendo los apuntes a 30 minutos antes del examen de especial. Esa no funciona. Sí, es una pérdida de tiempo. Todos ahí crucificados en los exámenes. Siento que no es sano. No es sano y tampoco es útil. O sea, lo que no estudiaste los 6 meses anteriores al examen no lo vas a estudiar en los 30 minutos antes. Lo que estás haciendo ahí es chicos, un día antes del examen, esto es una... Le estoy dando la data, ¿no? La data de nuestros estudiantes, pero esto es una recomendación que nosotros hacemos. El mismo día del examen y el día anterior, no se desactivó nada de esto, sí, bien, no se estudia, se relaja, porque si ustedes están antes del examen con el librito ahí, lo que están haciendo es generar mucha más ansiedad. Y como les dije, la ansiedad genera cortisol, genera noradrenalina, eso los pone en modo lucha o huida, y a través de esto ustedes no pueden prestar atención, su puntaje baja, todo un quilombo. Entonces, el día anterior y ese día se relajan, descansan, se ven una serie, pero nunca están allá todo lo que hacen. Ustedes tienen que estudiar el último día porque no hicieron bien las cosas anteriores. Si ustedes están estudiando el último día, el día del examen, es porque todos los otros 6 meses hicieron algo mal. Y hay que asumirlo, lo hicieron mal, pero no cambia nada con que el último día estén así. Lo único que cambia es que están, esto sí, esto es importante, lo único que cambia con que el último día ustedes estén así estudiando todo a lo que da, leyendo, es que se están traumatizando, están generando una asociación aversiva de la situación. Examen lo asocio con no dormir y estar estresado leyendo a todo lo que da. Entonces, cada que pienso en el examen me da ansiedad, me da estrés y comienzo a procrastinar, porque cuando repruebe, porque va a pasar eso, porque no lo hice bien, lo que va a suceder es que cada vez que yo piense en estudiar me voy a poner ansioso, me voy a poner estresado. ¿Y qué va a suceder? Nosotros somos
animales, y los animales actúan por conductas. Y las conductas son unas asociaciones entre un evento y una respuesta. Y lo que ustedes están haciendo es asociar un evento, el examen, a una respuesta ansiógena. Y mientras más genera ansiedad, más evitan el evento. Entonces, todo lo relacionado con el evento lo evitan. Por eso terminan a procrastinar, 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 procrastinar. Y seguir procrastinando. Déjenme que voy a enviar de nuevo, vale, un segundito. Vamos a, seguimos por aquí en el primer secreto y estrategia. Estoy enviando el último recordatorio porque se sumaron personas. Así que ya, eso, y ahora déjame que salga del WhatsApp web porque me distraigo y no me gusta. Ahí está. Ahora voy a salir de acá. Perfecto. Ahora sí. Me perdí completamente. Ah, sí, les estaba explicando lo de la ansiedad. Después, ¿qué tenemos acá? En la facultad nos decían que si no estudiábamos 8 horas no servía, pero jamás nos enseñaron a estudiar, ¿sí? Y que depende de las fechas en las que uno estudió, pero estaba mucho anteriormente esto a mí me lo decían en la primaria encima, casi se me salió un insulto, los profesores a los niñitos le decían, la letra por sangre entra. ¿Qué nivel de boludez? Pero es una boludez del tamaño de una casa, no una casa, un continente. La letra no entra por la sangre, la letra entra por el aprendizaje significativo y no entra por más esfuerzo, porque el esfuerzo es muy bueno, sí, pero si no tienen la estrategia correcta para hacer las cosas bien y protegerse ustedes, el esfuerzo los va a frustrar y nunca se va a mantener y van a hacer que se alejen y encima que dañen su autoeficacia. Yo no estoy en contra del esfuerzo, estoy a favor del esfuerzo. Yo digo que sí, hay que estudiar mucho, hay que meterle duro y tenemos que ser los mejores. Y lo apoyo 100%, no quiero ser hipócrita con esto. Yo soy el primero que trabaja un montón y estudia un montón. Pero primero hay que desarrollar las herramientas para protegerse uno mismo. Porque si ustedes estudian 8 horas un día y al día siguiente están quebrados en la cama, casi con un burnout, no funciona. Pero si ustedes desarrollan la habilidad, yo puedo trabajar 10 horas seguidas, no hay ningún problema durante un largo periodo de tiempo, pero porque tengo habilidades y tengo herramientas para protegerme a mí mismo y mi regulación emocional. Y sé que hay un momento en el cual tengo que variarlo, pero no es de la nada, y no menos con estudiantes que acaban de salir del secundario, que tienen la habilidad de concentración de un pez globo, no va a suceder. Eso se tiene que desarrollar con el proceso, con el tiempo. A pesar de que me di cuenta que la forma en que yo lo hacía era insuficiente, sin embargo, me ha costado mucho encontrar una forma efectiva. Ya lo vamos a resolver, ahí vamos. Bien, ¿qué más tenemos acá? ¿Cómo reducimos la fricción? Vamos a la parte de reducción de la fricción. Ah, le estaba explicando una cosa. Ustedes tienen una tarea, ¿sí? Estudiar para mi examen de residencia. Eso va a generar una emoción aversiva, ¿sí? Miedo, ansiedad, estrés, etc. Esa emoción aversiva, ¿qué va a pasar? Va a generar una conducta evitativa, ¿sí? Las conductas evitativas son dos. Una conducta evitativa son las conductas automáticas y otras son las de placer inmediato. Ahora necesito que ustedes me den ejemplo de alguna de ellas, aunque sea placer inmediato. ¿Cuál es una conducta evitativa de placer inmediato? Alguien nuevo, escriba, cuéntenme. Scrollear, bien. Jimena, ¿qué otro? TikTok, ¿ok? Me pongo a organizar mi semana, pero no empiezo a estudiar. Fíjense esa, me pongo a organizar mi semana. Esa es una conducta automática. Les explico. Como les dije anteriormente, ustedes acá están con una incertidumbre de la puta madre, o sea, una incertidumbre que no da más. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan hacer o qué es lo que su cerebro piensa que necesitan hacer? Necesitan recuperar el control que están perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No se me está cortando nada acá, ¿no? Bien, perfecto, porque hay una llamada y no sé si la cámara se va a cortar, pero en fin. Necesitan recuperar el control. ¿Y cómo recuperan el control? Haciendo cosas automáticas. ¿A quién le ha pasado? Me levantan la mano. ¿A quién le ha pasado que tiene que estudiar e inmediatamente es el momento de limpiar, de organizar, de lavar, sí, ¿no? Todo parece importante en ese momento. Bien, ¿por qué? Porque su cerebro está recuperando el nivel de dominio que no está sintiendo en ese momento por la incertidumbre, ¿sí? Déjenme un segundo, denme un segundo, por favor. Dame un segundo, un segundo, un segundo.
Un segundo, porfa. Denme un segundo, ya estoy con ustedes. Mientras tanto, vayan poniendo preguntas y cuéntenme que se sienten identificados con esto. Simplemente reviso algo rápido. Ok, bien, ahí estamos. Perfecto. Acá, ¿qué más tenemos acá? Me pongo, veo las redes sociales por unos minutos, sí, redes sociales, comprar, conducta compulsiva, sí, comer algo, sí, bien, perfecto. Más con las nuevas modalidades, fíjense que incluso esto se llama diseño conductual, ¿sí? Y comportamiento del consumidor. Am, Actualmente las páginas web están diseñadas para que ustedes compren mucho más fácil. Mercado Libre, por ejemplo, es un experto en esto. Hace que pongan su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, y cada vez que ustedes quieren comprar algo, se es una compra en 2 clics. Entonces no tienen que pensar tanto, no tienen que tomar la decisión. Les ven algo, tú y 2 clics se compró. Porque antes tenían que meter la tarjeta de crédito, tenían que ir al lugar, etcétera. Entonces reducen la fricción. Entonces, las páginas web, todo está diseñado para reducir esa fricción para que ustedes tomen una conducta impulsiva. Eso es diseño del consumidor. Entonces, actualmente tienen más fácilmente la huida por esta parte de lo que sería el placer inmediato. Pero es por una cuestión de diseño del consumidor. Esto es ingeniería. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ser mucho más conscientes de sus propias conductas automáticas. Casi digo impulsos, pero no me gusta la palabra impulso, porque está utilizada por una pseudociencia que se llama psicoanálisis. Y el psicoanálisis es una pseudociencia, no lo hagan. Si alguien está en un psicoanalista, no se lo recomiendo, es una pérdida de tiempo. Ya comencé, boludo. Vamos acá. Vamos por acá. Entonces, yo voy a derivar un poco, ya les digo, así soy yo en todas mis clases. Pasemos a la siguiente parte. Entonces, tenemos una conducta evitativa, salimos corriendo de las emociones. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Vamos a ser conscientes de que nos distrajimos. Somos conscientes de que perdimos tiempo. Videojuegos es muy buena. Somos conscientes de que pasó esto. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué es lo que hacemos luego de eso? ¿Qué pasa? Nos sentimos culpables porque perdimos tiempo. Entonces las emociones aversivas suben y cada vez más procrastinamos más y procrastinamos más y procrastinamos más y procrastinamos más. Y termina siendo no solamente un pequeño estrés, sino que termina siendo ansiedad y progresivamente pasa al burnout. Y no todo es burnout. El burnout es un tipo de diagnóstico específico que incluso es desemeable, ¿sí? Es un trastorno particular que tiene características específicas. No todos se queman, pero cuando uno entra en burnout es un problema. Entonces, dicho esto, ¿cómo lo evitamos? Les cuento algo, las emociones aversivas no las van a poder evitar, es decir, no pueden no sentir emociones aversivas al principio sobre el estudio, no se puede, es imposible. Las emociones están, porque las emociones aparecen a nivel contextual. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Cambiar la forma en la cual reaccionan ante esas emociones. Hay algo que se llama aceptación. Hay una terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, me encanta, ACT, y habla sobre cómo uno puede al final afrontar las cosas que nos pasan de forma diferente, ¿sí? Uno no puede no sufrir. De hecho, el dolor es inevitable. Esto es una frase de ACT, me encanta. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es aquello que surge cuando uno trata de evitar el dolor. Los explico de esta manera. El dolor de estudiar, el dolor de mejorar sus estrategias de aprendizaje, el dolor de hacer un cambio es inevitable, lo van a hacer tarde o temprano. Lamento informarles, lo van a hacer tarde o temprano. Sea ahora o en 5 años, cuando pasen su examen de residencia, o en los próximos 6 meses si ustedes sufren el dolor ahora. Pero el sufrimiento es lo que ustedes pueden evitar. El sufrimiento es, yo no hago las cosas ahora, lo dejo para después porque no quiero sufrir el dolor. Eso es lo que uno puede evitar. Hay un montón tengo un montón de anécdotas para contar sobre esto que son para que ustedes puedan verlo de una manera, pero no tengo tiempo, si no me extendería. La cosa es que la única forma en la cual ustedes pueden evitar la procrastinación y pueden evitar estas consecuencias negativas es evitar huirle a las emociones. Tienen que aceptarlas.
Y esto me lo decía un psicólogo hace un montón de tiempo. Yo pasaba cosas personales, dificultades, etcétera, y básicamente él me decía, tenés que aceptar esas emociones. Y yo le decía, pero, o sea, ¿cómo se acepta una emoción? Explícame cómo acepto una emoción. Y nunca me lo supo explicar, y fue una discusión que yo tuve mucho tiempo con ciertos psicoterapeutas que eran muy abstractos, y nunca me gustó eso. Me gusta ser mucho más concreto. Te voy a dar un ejemplo de cómo aceptar una emoción. Para aceptar una emoción, quiero ser mucho más concreto para que lo puedan aplicar. Imagínense que ustedes están sentados estudiando o están sentados a punto de estudiar. Es más, voy a usar sus ejemplos para que les sea más útil. Cuando ustedes están sentados estudiando o están por comenzar a estudiar, ¿qué emociones comienzan a experimentar? Miedo, ansiedad, estrés, frustración, ¿qué pensamientos? Coméntenme. ¿Qué es lo que experimentan? Estoy a punto de sentarme a estudiar, tengo una tarea y comienzan a surgir emociones aversivas. ¿Qué emociones les surgen a ustedes? El tema es muy complicado. ¿Qué complicado el tema? ¿Qué ansiedad? El tema es muy complicado, es muy fuerte, me va a costar, no soy lo suficientemente inteligente. Entonces comienzo a sentir ansiedad. Sí, es una materia que no me gusta. Ay, qué ansiedad, mucha ansiedad, estrés, abrumado. Ok, ahora, cuando ustedes hacen eso, ¿qué es lo primero que... Uy, no tengo el celular, que la estoy usando de cámara. Tengo otro celular por acá. Acá está. ¿Qué es lo que hago? Siento ansiedad, agarro el celular y a scrollear en TikTok o a scrollear en Instagram. El 90% de ustedes probablemente me encontró cuando estaba scrolleando por no estudiar. Gracias a Instagram. ¿Qué sucede? Esto es una conducta evitativa. Esto es una conducta evitativa. Ahora, imagínense que ustedes agarran, se sienten abrumados, sienten ansiedad, y presten atención dónde lo están sintiendo, cómo lo están sintiendo, en qué parte del cuerpo lo están sintiendo, con qué intensidad lo están sintiendo. Presten atención a qué tan fuerte se siente, con qué tanto se siente. Son punzadas, es algo constante, es más en el hombro. Presten atención a toda la emoción como si fueran turistas, como si lo estuvieran experimentando desde afuera. Y manténganse 10 segundos de esa manera, 30 segundos a reventar. Les garantizo, firmamos un contrato, que cuando ustedes le presten atención a la emoción que están experimentando va a parecer mucho menos abrumadora, va a parecer mucho menos, le van a tener mucho menos miedo. Es como cuando éramos niños y le teníamos miedo yo le tenía miedo, a lo mejor yo veía películas Bolívar, que quieren que les diga. Yo le tenía miedo como al roperito, porque a lo mejor hay un monstruo, qué sé yo, ¿no? Y es como que hasta que vas, abrís y te das cuenta que no, que simplemente es la ropa ahí, qué boludo. Pero lo que costaba era ir y abrir. Y uno puede decir, claro, qué tonto el niño que le tiene miedo al monstruo, pero nosotros somos lo mismo con nuestras propias emociones. Las tratamos como monstruitos, no abrimos la puerta de las emociones, las cerramos y ¡pum!, salimos corriendo. Cuando en realidad lo que tenemos que ir es pararnos al armario, abrirlas y verlas y enfrentarlas y darnos cuenta que esas emociones somos nosotros y abrazar esas emociones. Cuando abrazamos esas emociones, las exploramos, las cosas cambian. Esto es simple, facilito, pero no es fácil. Yo no les estoy pidiendo que lo hagan a la primera. Nadie lo hace a la primera. No quiero que lo hagan a la primera. Nadie puede hacerlo a la primera. Pero practicar la aceptación de las emociones día tras día es lo que va a cambiar la forma en la cual ustedes reaccionan ante todo lo que sienten y dejen de procrastinar. Es la forma más eficiente que existe, porque trabaja la causa. Lo que yo les estoy explicando acá, quiero que entiendan, esto es la causa de la procrastinación. Procrastinamos no por falta de disciplina, sino por nuestras emociones aversivas. Lo repito, procrastinamos a causa de nuestras emociones aversivas y no saber cómo regularlas, y no por falta de disciplina. Tatúenselo, escríbanlo, anótenlo, repítanlo como un mantra, pónganselo como fondo de pantalla en el teléfono, lo que ustedes gusten, pero entiendan eso, ¿sí? Una vez que uno aprendió a regular sus emociones, ¿sí?, ahí es donde uno puede agarrar y crear un sistema que les diga qué estudiar, cómo estudiarlo, en qué orden estudiarlo y cuándo parar para no quemarse. Pero solo cuando aprendimos a regular nuestras emociones, no es una pérdida de tiempo. Por eso es que ustedes hacen planificaciones y nunca las cumplen. De hecho, por eso es que primero yo les expliqué cómo
trabajar la procrastinación y no les hablé de planificación. Cuando ustedes lograron hacer esta vaina, recién ahí estamos en la capacidad de hablar sobre planificación. Si ustedes planifican, pero tratan a sus emociones como si fueran el monstruo del armario de un niño, no les sirve de nada, están perdiendo tiempo, porque no van a cumplir esa planificación, porque no tienen las herramientas para cumplir esa planificación, están planificando para una versión de ustedes que no existe. Es difícil, es un embole, más en un área, eso yo entiendo, tipo, no, están acostumbrados a cosas mucho más exactas. Este es el diagnóstico, este es el tratamiento, listo, se acabó, chao, siguiente paciente, 10 minutos. Esto es mucho más complejo. Lidiar con uno mismo es un quilombo. Lidiar con uno mismo es un embole, yo entiendo. Pero no hay otra. Si hubiera otra alternativa, se las traerían. Véanlo de esta manera. Los tratamientos de psicoterapia actualmente a nivel conductual son más efectivos para la depresión que los mismos antidepresivos. En solitario, metaanálisis, les digo, metaanálisis, revisiones sistemáticas de paper tras paper, tras paper, tras paper, tras paper. Cuando se combinan son mucho mejor, evidentemente. Pero solo si tenemos que seleccionar uno sobre otro, mucho mejor la parte conductual. ¿Por qué? Porque si uno tiene una medicación pero no cambia el contexto que causa la desregulación química va a seguir estando. Por eso es importante que ustedes aprendan a regular sus propias emociones antes de hacer otra cosa. Me estoy extendiendo una banda, pero nada. Se los digo esto, ¿y por qué se los digo esto? Porque si no se los digo yo, nadie se lo va a decir y probablemente no lo van a escuchar en otro lugar, así que tengo que contárselos. Así que bien a los que se están quedando y disculpen por ser tan directo, pero siento que lo necesitan escuchar. Y así soy con mis estudiantes, con todos mis estudiantes, entonces siento que también es bueno que ustedes me conozcan así. ¿Qué más? Vamos a la parte de planificación. Antes de tener una planificación de examen, como les digo, hay que aprender a planificar la vida. La mayoría quiere seguir un cronograma tipo de estudio cuando no siguen ni cronogramas personales simples, porque no tienen las habilidades desarrolladas, evidentemente. Y ahí está el error, que planifican para una persona que tiene las habilidades que uno no tiene en el momento. Planifican para ese médico ideal, no para el médico real, para el médico que son ustedes. La mayoría planifica para un médico que no está cansado, no hace guardias, no tiene problemas, no tiene una vida personal. Si planifican para este tipo de médicos, no para el médico que llega de guardia cansado, que le tocó un jefe que básicamente lo putea por cualquier cosa y lo trata mal, ¿sí? Que tiene problemas familiares, que tiene una pareja y problemas de pareja, que su pareja lo dejó, que hay un quilombo, que el primito se enfermó y tiene que llevarlo a la guardia, que la vida misma, y ustedes no están planificando para esta persona, están planificando para su yo ideal. Levante la mano, ¿quién le está pasando esto? Estoy diciendo muchas veces. Ok, Tori, Jiménez, Bonnie. Los demás, Kelly, ok. Tengo 30 personas en el chat, quiero muchas más manos levantadas. Ahí está, pero ya me gusta, están participando más. Eso, muy bien. Tatúenselo igual. Tengo que planificar para mi yo real, no para el ideal, porque si no estoy planificando para fallar, ¿sí? La planificación existe cuando uno planifica para la persona que es, no la persona que le gustaría ser, ¿sí? Planificar bien no es llenar su agenda, es diseñar un plan que puedan cumplir incluso en los días malos. Un plan que se adapte, que se recalibre, que no se rompa cuando uno falle. Eso es planificación, ¿sí? Les voy a explicar lo siguiente. Funciona de la siguiente manera. Véanlo así. Su motivación es así. Su motivación es fluctuante. Fluctúa un montón, ¿sí? Y ustedes hacen planes acá, ¿sí? Este es el nivel de motivación, este es el nivel de tiempo. ¿Qué sucede? Cuando su planificación requiere este nivel de motivación, solamente lo van a cumplir en algunos periodos de tiempito. Pero todo el resto del tiempo no van a cumplir la planificación.
Entonces es muchísimo más el tiempo que están frustrados porque no cumplieron que el tiempo que cumplen. Pero cuando uno hace una planificación para el momento en el cual uno está más agotado, más cansado, sin ganas, lo va a cumplir siempre. Nosotros dividimos nuestra planificación en dos. Uno, algo que se llama mínimo viable y otro que se llama objetivo de rendimiento. Y atentos a esto porque es donde más corregimos a nuestros estudiantes al principio. Tipo, lo digo, pero siempre está el mismo error. Por eso es importante el acompañamiento. ¿Sí? Por eso es importante que siempre haya un experto que esté acompañándolos en este proceso, porque la primera es muy difícil hacerlo. Pero se los digo ya y ustedes lo van revisando. Pero el mínimo viable es mínimo viable cuando ustedes lo pueden hacer incluso un feriado, que están resfriados, que se pelearon con su novia, que no tienen ganas, que no importa si Putin les habló ese día y quiere tener una conversación en chino mandarín, igual ustedes lo van a completar. ¿Me explico? Ese es el mínimo viable. Porque algunos me dicen, y aquí está donde ubico el error, y los domingos también, sí, y los feriados también, y el día que tenés guardias también. Ese es el mínimo viable, algo que puedo hacer siempre, que es absurdo no poder. Ese es el mínimo viable. Que les parezca a ustedes absurdo el no poder estudiar. No me importa si son 5 minutos, si son 15 minutos, si son 30 minutos, si son 2 minutos, no importa. Lo importante es que todos los días para el resto de su vida se pueda. ¿Por qué? Porque si son 2 minutos ahora, cuando ustedes lo hagan por una semana van a ser 5, y por 2 semanas van a ser 30, y al cabo de 3 meses va a ser 1 hora, y todos los días de base van a estudiar 1 hora, y al cabo de 1 año ustedes como base van a estar estudiando 6 horas porque son muy productivos si tienen el tiempo, si no 3 horas, etc. Pero están mejorando. Pero si ustedes intentan a veces 30 minutos, a veces 1 hora, a veces no estudian nada, pasan periodos en los cuales no hacen nada, al cabo de 1 año van a seguir en el mismo lugar. Ustedes todo el año, o ustedes pueden hacer esto. Esto se va a sentir más emocionante, van a sentir fluctuaciones, esto se va a sentir cansador, agotador, frustrante, pero va a tener resultado. Y ojo, la mayoría abandona aquí. Abandona aquí. Porque está viendo resultados poquitos, y se frustra y comienza a hacer esta volver. La mayoría abandona aquí, por eso muy pocos tienen el premio. No abandonen aquí, sigan. ¿Se ve? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos este proceso. Primero tenemos objetivos mínimos y máximos bien desarrollados. Luego planificamos por áreas, no por tareas específicas. Yo planifico por las áreas de mi vida, por trabajo, por estudio, por vida personal, por salud. Y luego planifico las tareas. Y mantengo la consistencia todos los días. Si está en el calendario, se cumple. Muchos incluso, nosotros a veces tomamos algunas evaluaciones, a veces gratuitas, a veces de pago, y están en su calendario. Y muchos fallan en esas evaluaciones, incluso gratuitas, incluso pago. Incluso gente que paga mucho falla. ¿Por qué? Porque no respeta su calendario, porque toma su calendario como algo opcional. Cuando algo está en el calendario, se cumple, se acabó. Entonces no todo vale en el calendario, solamente va las cosas que voy a cumplir sí o sí. Entonces cuando yo me pongo la tarea de que lo que está en el calendario se cumple y se acabó, voy a ser mucho más criterioso, voy a ser mucho más juicioso, voy a ser mucho más exclusivo con lo que pongo en mi calendario. Ese es un mindset diferente de cómo yo trato mi propia vida. Y se dan cuenta que hasta ahora no les he hablado de cómo cronometrar su estudio. ¿Por qué? Porque de nada les sirve a ustedes que yo les dé un cronograma de estudio listo, si no lo van a cumplir porque no saben cuándo van a estudiar y porque no tienen una planificación diaria. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Se dan cuenta, ustedes están tratando muchas veces de saltar acá cuando esta parte no está. Y es como un salto al vacío, se van a caer, se van a hacer pelota. ¿Por qué? Porque no tienen el proceso completo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y el proceso es lento, sí, es aburrido, sí. Pero no queda otra. Porque de esa manera es que se desarrolla habilidades. Porque yo les dije al principio, no sé si se entendió esto, porque incluso algunos llegaron tarde, así que lo repito esto. Nosotros desarrollamos skills, no son técnicas. Las técnicas solamente se pueden utilizar cuando hay buenas habilidades. Por eso ustedes se van a YouTube o ven el testimonio de alguien que pasó un examen y les dice que utilizaron X y Y técnica, ustedes van a ir a aplicarlas y no les va a salir igual. ¿Por qué? Porque la técnica es una cosa, pero la habilidad de esa persona es otra.
Si yo veo, no sé si a alguien le gusta el fisiculturismo, yo más o menos veo algunos, digamos, que son muy buenos, veo, no sé, a alguien más conocido, que veo La Roca levantando 100 kilos y yo quiero usar la misma técnica, no me va a salir los 100 kilos. Yo no levanto 100 kilos todavía, levanto 60. Y estoy bastante contento, pero levanto 60. Entonces no puedo hacer lo mismo, tengo que desarrollar una técnica y progresivamente tener esa fuerza. Nosotros desarrollamos habilidades, no técnicas. No piensen en técnicas, piensen en habilidades. Cuando nosotros tenemos eso, ahí es cuando ya podemos tener un sistema de planificación de exámenes efectivo. Antes no, ¿sí? Ahí es donde podemos hacerlo. Ahí podemos tener momentos de comprensión siempre. Número uno, no sirve solamente momentos para banquear. Si ustedes solamente banquean, no sirve. Tienen que tener momentos para comprender, es decir, para procesar la información, y momentos para repasar. Todos los días, todos los santos días. Aunque sea 5 y 5 minutos, no me importa. Pero un momento para comprender y un momento para repasar. Importantísimo, elemental, sagrado. Y en los momentos de repasos, no, chicos, una cosa, porque esto lo veo un montón y quiero que se entienda. Una cosa es un repaso, otra cosa es una relectura. Si ustedes están releyendo sus apuntes, leyendo la flashcard, no están repasando, están releyendo. Un repaso incluye una recuperación activa de la información. Este es un cerebro y la información tiene que salir de su cerebro. Y esto va a involucrar algo que se llama esfuerzo. Y el esfuerzo no les va a gustar, pero lo necesitan. El esfuerzo genera conexiones sinápticas, ¿sí? Genera síntesis de proteínas, que estas síntesis de proteínas refuerzan las conexiones sinápticas, que se llama potenciamiento sináptico. No importa. La cosa es que el esfuerzo es lo que genera la memoria. Sin esfuerzo no hay memoria. Ahí recién pueden armar una planificación efectiva, pero requiere todo lo demás. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Quizás no, ok. Bien, un biencito, bien, eso, me gusta. Se lo siento solito. Perfecto. Vamos a retención. ¿Cómo estamos de tiempo? Eh, creo que llego, sí. Pensé que iba a estar más atrasado, honestamente, así que estoy contento. Tengo un tema de timing yo. ¿Cuáles son esas habilidades que se tienen que desarrollar? Buena pregunta. Número 1, gestión de tiempo. ¿Sí? Número 2, habilidad de priorización. Número 3, habilidad de estimación de tiempo. ¿Sí? Número 4, honestidad. Muchos planifican que van a terminar una cosa en 1 hora, pero saben que no lo van a poder hacer. Y ser honesto con uno mismo es un principio de realidad. Es simplemente tener en cuenta la realidad y no el ideal. ¿Sí? Hay habilidades autorregulatorias que también les van a servir un montón. Estas son habilidades que ustedes tienen que desarrollar. ¿Sí? Hay herramientas específicas, ahora estas son las primeras habilidades que tienen que desarrollar. Sí, las academias les pueden... De nuevo, ok. Yo soy muy amigo de muchas academias de varios países, incluso aquí en Brasil. Yo estoy en Brasil, hola, estoy en Curitiba. Y les digo de nuevo, porque no quiero responsabilizar a alguien que no tiene la responsabilidad. Ellos no tienen por qué saber de planificación, son médicos como ustedes. Así como a ustedes nunca les enseñaron sobre estrategias de autorregulación porque estudiaron psicología, los médicos que les enseñan en las academias tampoco, no tienen por qué hacerlo. Por eso estamos nosotros. Quiero que se entienda esto. Yo no quiero criticar a las academias, quiero simplemente entender que ustedes entiendan que no tienen por qué hacerlo. Está equivocado eso que hacen, pero no tienen por qué hacerlo bien porque no es su trabajo, no es su área de expertise. Y está bien eso. Cada quien tiene su área de expertise. Si tienes una dificultad y te duele el corazón, vas a ir al cardiólogo. Si tienes un problema de autorregulación, vas a ir al psicólogo. ¿Sí? Una cuestión de especificidad diagnóstica, una cuestión de especificidad del tratamiento y del profesional al cual vas. ¿Cuál es la última? Autorregulación. Autorregulación. Podemos trabajar autorregulación emocional principalmente, porque hay diferentes formas de medir la autorregulación. Bien, ¿qué más tenemos acá? Sí, y los cronogramas imposibles. Los cronogramas imposibles ustedes tienen que adaptarlos a ustedes mismos.
les voy a tirar la data, estos datos que solamente se los doy a mis estudiantes, pero ya que están comentando, recuerden, mientras ustedes más comenten, yo más les voy a dar información de mis estudiantes privados. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para su planificación? Ustedes tienen que tener